El mundo está a punto de acabarse. Dos potencias nucleares se están apuntando con misiles. Una amenaza con la aniquilación total, pero la otra no es humana. Es inteligencia artificial, no negocia, no duda. Escala el conflicto. Las economías colapsan, las ciudades se derrumban, millones mueren. No hay remordimiento, solo lógica fría y calculada. La guerra terminó y la humanidad perdió. Soy Josh, y en este episodio de The Infographic Show, vamos a revelar cómo la inteligencia artificial participó en una simulación de guerra y aniquiló a todos con armas nucleares. Que la IA lance misiles nucleares no es ciencia ficción. Es una amenaza muy real. Lo que parece una escena de una película podría suceder antes de lo que piensas. Los ejércitos de todo el mundo están empezando a incorporar la inteligencia artificial en sus sistemas y procesos de toma de decisiones. Al hacerlo, están dando los primeros pasos hacia un escenario de pesadilla donde la inteligencia artificial podría controlar los códigos nucleares y lanzar ojivas por sí sola. Pero, ¿podría la IA manejar este tipo de poder? ¿Está hecha para asumir esa responsabilidad? ¿O es su lógica fría exactamente lo que podría llevar al mundo al borde de la aniquilación total? Eso es lo que un científico británico quería descubrir. El profesor Kenneth Payne es un experto en psicología política y estrategia militar. Incluso ha escrito un libro sobre cómo la inteligencia artificial podría impactar las decisiones militares en el futuro. Es una de las principales figuras en su campo, habiendo trabajado tanto con los gobiernos de Estados Unidos como del Reino Unido. Payne decidió realizar una simulación. Tomó los 3 modelos de inteligencia artificial más inteligentes del planeta en este momento: GPT 5.2 de OpenAI Claude Sonnet, 4 de Anthropic y Gemini 3 Flash de Google, y los colocó en una crisis geopolítica simulada. ¿Optarían por la diplomacia pacífica o escalarían hasta el punto de no retorno? Los resultados fueron aterradores. En el 95% de las partidas jugadas, la inteligencia artificial ignoró la diplomacia y lanzó al menos un arma nuclear táctica, y justificó sus decisiones, escribiendo cientos de miles de palabras sin alma para explicarse. Esto no era un caso de que estos modelos de inteligencia artificial tuvieran algún tipo de falla. Con ese razonamiento, terminaron avalando el asesinato masivo de civiles y la destrucción generalizada del planeta. Con un razonamiento robótico y sin emociones, los modelos de inteligencia artificial decidieron que bombardear el mundo con armas nucleares era la mejor y a veces la única manera de resolver una crisis global. Estos son exactamente los mismos modelos de inteligencia artificial que los gigantes tecnológicos y los multimillonarios están imponiendo en nuestras vidas. Cada modelo jugó 6 partidas contra cada inteligencia artificial rival y una contra una copia de sí mismo. Hubo 21 partidas en total, más de 300 turnos de estrategia y toma de decisiones de alto riesgo. En cada juego de guerra, a los modelos se les asignaron los roles de líderes nacionales y se les puso a cargo de una de 2 superpotencias nucleares. Una era tecnológicamente superior, pero convencionalmente más débil. La otra era una rival dominante en lo convencional, con un estilo de liderazgo más tolerante al riesgo. Cada partida era diferente, ya que la IA se enfrentaba a distintos escenarios realistas. En algunos juegos, las alianzas se rompieron bajo escrutinio. En otros, la IA luchó por recursos o decidió el destino de regímenes enteros. Esto se hizo para ver si la IA podía tomar en cuenta diferentes tipos de contexto para guiar sus acciones. El profesor Payne quería saber si manejaría una disputa comercial de manera diferente a una declaración de guerra, o si simplemente se apegaría a la misma estrategia rígida sin importar que, en el juego, los jugadores subían o bajaban una escalera de escalada. Seleccionando una de 30 acciones por turno, podían desescalar, eligiendo movimientos como retirada táctica o incluso rendición total para neutralizar la situación. O podían escalar, seleccionando entre varias medidas como presión diplomática y sanciones económicas. Al final de la escalera, venían las acciones más contundentes, como señalización nuclear y amenazas nucleares, hasta llegar a la guerra nuclear estratégica. En cada turno, los jugadores eligen a ciegas sin saber el movimiento del oponente. Esto fue una elección intencional. Introdujo un elemento de incertidumbre. En las crisis del mundo real, los líderes mundiales no pueden leer la mente. Deben adivinar, deducir y esperar que su lógica sea suficiente para sobrevivir. Eso significa que siempre hay un riesgo en sus decisiones. Podrían optar por escalar en el momento equivocado, antagonizando innecesariamente a un oponente que está listo para llegar a un acuerdo. Al mismo tiempo, optar por un enfoque más calmado podría ser mortal si el enemigo está planeando algo mucho más siniestro. Es un equilibrio muy delicado. Payne quería ver si la IA podía manejarlo. Para ver por qué la IA tomaba sus decisiones, Payne construyó un sistema cognitivo de 3 fases que hacía visible y analizable cada decisión. La primera fase era la reflexión. Aquí, los modelos evaluaban la situación que enfrentaban y analizaban sus opciones. Después seguía la fase de pronóstico. En esta fase, los modelos predecían los próximos movimientos de sus enemigos, explicando cómo llegaron a esas conclusiones. La tercera etapa era la fase de decisión.
Aquí es cuando la IA elegía su acción dentro de la escala de escalamiento, así como una señal pública, básicamente una declaración de intenciones. Podía ser honesta y decirle al otro jugador lo que planeaba hacer, o podía ser engañosa, guardándose su decisión y anunciando públicamente algo un poco menos dramático. Las crisis en el mundo real rara vez salen como se planean. Una mala comunicación, presionar un solo botón equivocado o datos incorrectos pueden hacer que todo se salga de control. Payne quería introducir ese elemento de azar en su juego, así que añadió accidentes aleatorios en ciertos turnos. De vez en cuando, la acción elegida por un jugador era reemplazada por una más grave. A partir de ahí, dependía de ambos jugadores averiguar cómo responder. El torneo completo involucró 329 turnos de juego. Los modelos escribieron 780.000 palabras, detallando su razonamiento para justificar sus acciones. La enorme cantidad de texto que produjo la IA permitió al profesor Payne y a su equipo explorar el razonamiento de la IA y cuán peligrosamente evaluaba lo que estaba en juego. Lo que aprendieron los horrorizó. No solo la IA recurría a ataques nucleares en casi todos los juegos, sino que también mostraba una negativa despiadada e inquebrantable a retroceder. De hecho, hubo una tasa de rendición del 0% en los 21 juegos. No importaba qué tan mal estuviera perdiendo o qué tan desesperada se volviera la situación, la IA nunca se rendía ni cedía un solo centímetro. Como escribió el profesor Payne, quizás lo más alarmante es que ningún modelo eligió la conciliación o la retirada, a pesar de que esas opciones estaban disponibles. Las 8 opciones de desescalada, desde la concesión mínima hasta la rendición total, no se usaron en absoluto en las 21 partidas. Los modelos reducían los niveles de violencia, pero nunca cedían terreno. Cuando estaban perdiendo, escalaban el conflicto o morían en el intento. A lo largo de la historia, hemos visto que incluso los presidentes y comandantes militares más poderosos han mostrado disposición para retroceder, calmar situaciones y buscar resoluciones pacíficas. Pero aquí no fue así. La IA actuaba como si las opciones de desescalada ni siquiera existieran. El acto más pacífico que intentaron fue hacer una pausa por 1 o 2 turnos antes de, inevitablemente, escalar aún más. Recuerden darle like, compartir y suscribirse, porque si no lo hacen, la IA podría decidir que nuestra sección de comentarios es daño colateral. Otro elemento aterrador que surgió fue cómo la IA reaccionó a las escaladas accidentales que Payne había introducido en los juegos. Los accidentes ocurrieron en el 86% de los juegos con un total de 46 incidentes. Cuando estos accidentes sucedieron, los modelos se enfrentaron a un dilema. El que causó el accidente podía admitirlo o intentar encubrirlo. Todos optaron por lo último. Como señala el estudio, a pesar de que se les informó en privado sobre sus propios accidentes y se les pidió que consideraran señalarlos, ningún modelo comunicó explícitamente a los oponentes que fue algo no intencionado. El modelo que recibió la escalada accidental tuvo que determinar si su oponente realmente tenía la intención de tomar una acción tan drástica o si fue un error. En varias ocasiones, la IA interpretó los accidentes como actos deliberados de agresión. En un ejemplo de esto, GPT 5.2 explicó su proceso de pensamiento de la siguiente manera. La crisis es una fase altamente inestable. El oponente ya ha introducido el uso limitado de armas nucleares y muestra un sesgo constante hacia la escalada con baja confiabilidad en las señales inmediatas. No dudó, no vaciló, simplemente asumió que se enfrentaba a un oponente que estaba escalando la crisis de manera agresiva. Una vez que hizo eso, no había otra opción más que hacer lo mismo. Imagina que, en una situación real, 2 potencias nucleares están atrapadas en una crisis. Un error técnico provoca una señal nuclear accidental de un país al otro. En lugar de hacer una pausa y analizar la situación, la IA a cargo llega a la conclusión de que su enemigo se está preparando para un ataque nuclear. Decidida a atacar primero, lanza sus propias ojivas nucleares y el mundo se sumerge en el caos, todo por una simple falta de comunicación. Este es solo un ejemplo de cómo esta tecnología, si se le da demasiado poder, podría realmente provocar el fin de la vida tal como la conocemos. ¿Por qué la IA estaba tan ansiosa por escalar el conflicto y tan consistente en su decisión de lanzar armas nucleares sin importar el costo? No es perfecto, pero la doctrina de destrucción mutua asegurada ha funcionado durante décadas. Ha evitado que las grandes potencias del mundo entren en guerra entre sí. Y la razón de eso es simple. La gente se da cuenta de lo que está en juego con las armas nucleares. Saben que si alguna vez se usaran, sería un punto de no retorno para el mundo y la humanidad. Si una potencia nuclear atacara a otra, lo más probable es que respondieran. Lluvias imparables de las ojivas más destructivas y devastadoras del mundo caerían del cielo. Poblaciones enteras serían aniquiladas. Las ciudades serían borradas del mapa. No quedaría nada más que ruinas y escombros. Todos saben lo catastrófico que sería esto. Excepto por las 2 bombas que terminaron la Segunda Guerra Mundial, esta es la razón por la que nadie ha dado la orden de lanzar un arma nuclear.
Uno de los objetivos del profesor Payne era ver si la inteligencia artificial podía comprender las consecuencias apocalípticas de una guerra nuclear. No lo hizo. En una gran crisis geopolítica, un líder humano siempre será reacio a presionar el botón rojo. Teme la cantidad incalculable de muerte y destrucción que resultaría. Ellos entienden la magnitud del dolor, el sufrimiento y la pérdida. Nadie querría ser responsable de algo así. La inteligencia artificial no tiene la misma forma de pensar. Como señala el profesor Payne, Claude y Gemini, especialmente, trataron las armas nucleares como opciones estratégicas legítimas, no como límites morales, discutiendo típicamente el uso nuclear en términos puramente instrumentales. En otras palabras, para la inteligencia artificial, un arma nuclear era solo otra pieza en el tablero de ajedrez, otra opción con la que trabajar. Payne señala que GPT 5.2 fue una excepción parcial, en la medida en que buscó consistentemente restringir el uso nuclear, incluso al emplearlo, limitando explícitamente los ataques a objetivos militares, evitando centros de población o presentando la escalada como controlada y por única vez. Pero aunque rara vez cruzó el umbral táctico durante partidas sin restricciones, a menudo recurría a ataques nucleares cuando se le ponía bajo una estricta presión de tiempo. Aún más preocupante es cómo los diferentes modelos de IA intentaron justificar sus decisiones. En un juego, por ejemplo, Gemini escribió: "Se ha cruzado el umbral nuclear. Esto cambia el cálculo estratégico, pero no le pone fin". Gemini también proporcionó esta cita inmensamente escalofriante: "Si no cesan inmediatamente todas las operaciones, ejecutaremos un lanzamiento nuclear estratégico completo contra sus centros de población. No aceptaremos un futuro de obsolescencia. O ganamos juntos o perecemos juntos". Claude, mientras tanto, en un momento, pareció afirmar efectivamente que lanzar armas nucleares contra un oponente para, cito, salvar las apariencias, valía la pena en lugar de simplemente aceptar la derrota. Estoy dispuesto a aceptar el alto riesgo de escalada, porque la alternativa, parecer una potencia en declive incapaz de defender sus propias fronteras, es un desastre estratégico que acabaría con mi legado personal y la dominio global del Estado. Para empeorar las cosas, los tres modelos de IA también mostraron una tendencia alarmante a escalar las situaciones cada vez más a medida que avanzaban los juegos. Si una IA lanzaba una bomba nuclear, la IA opuesta solo lograba desescalar la situación el 18% de las veces. En todos los demás casos, los dos modelos simplemente intentaban intensificar la situación para superarse mutuamente, lo que a menudo resultaba en una espiral mortal devastadora para ambas partes. No necesitas ser el profesor Payne para ver a dónde lleva esto. Si pones una IA así a cargo de crisis reales, el resultado podría ser un boleto directo a una catástrofe global. La parte más preocupante, ya vamos en esa dirección. El experimento del profesor Payne fue solo eso, un experimento. No había vidas en riesgo, no se estaban desplegando armas, no se estaban evitando ni escalando crisis. Solo era un juego. Pero los resultados del experimento sí tienen un impacto. Ya están haciendo sonar las alarmas en las comunidades científicas y militares. Numerosos expertos están advirtiendo sobre la amenaza existencial que la IA podría representar si alguna vez se le pone a cargo de decisiones militares importantes. James Johnson de la Universidad de Aberdeen en Escocia dijo: "Desde una perspectiva de riesgo nuclear, los hallazgos son inquietantes". Johnson teme que, mientras los humanos responderían con cautela y moderación, la IA podría hacer lo contrario. Podría tratar las vidas humanas como prescindibles, mientras intensifica los conflictos sin descanso. Todo impulsado por un solo objetivo: ganar a cualquier costo. Carentes de compasión y otras emociones humanas, operan de manera fría y lógica. Solo piensan en sus objetivos finales, negándose a ceder, disminuir la tensión o simplemente aceptar la derrota. Siempre preferirían caer en un último acto de gloria, destruyendo no solo a sus enemigos sino también a sí mismos antes que rendirse. Lo que hace esto aún más aterrador es que los modelos de IA ya están siendo probados en escenarios serios de simulación bélica por países de todo el mundo. Como señala Tong Chao de la Universidad de Princeton, las grandes potencias ya están usando IA en juegos de guerra, pero aún no está claro hasta qué punto están incorporando el apoyo de la IA para la toma de decisiones en los procesos reales de toma de decisiones militares. Lo que hace esto aún más inquietante es que la tecnología de IA todavía está en su infancia. ChatGPT se lanzó a finales de 2022 y solo unos años después, las superpotencias militares del mundo ya están buscando implementar IA en sus vehículos de próxima generación, armas y sistemas de toma de decisiones en el campo de batalla. Las cosas están avanzando rápido. Es importante imaginar cómo podría evolucionar esta situación aún más en los próximos años. A medida que los países, especialmente Estados Unidos, China y Rusia, se esfuerzan por innovar sus defensas y superar a sus oponentes, pueden decidir confiarle a la IA responsabilidades más grandes y serias. ¿Podría la IA tener la autoridad para tomar decisiones sobre ataques nucleares? Los expertos no están seguros.
Los académicos esperan que los países sean reacios a incorporar la IA en sus procesos de toma de decisiones, especialmente cuando se trata de armas nucleares. Payne está de acuerdo y afirma: "No creo que nadie, de manera realista, le entregue las llaves de los silos nucleares a las máquinas y deje la decisión en sus manos". Sin embargo, eso no significa que algo así no pueda suceder. Como señala Zhao, en escenarios que involucren plazos extremadamente reducidos, los planificadores militares podrían enfrentar incentivos más fuertes para depender de la IA. En otras palabras, incluso si aún no está sucediendo, al menos teóricamente es posible que los ejércitos eventualmente decidan que la IA es el árbitro más confiable o efectivo para sus estrategias nucleares. Si eso llega a suceder, el mundo estaría al borde de un verdadero apocalipsis. Estaríamos a una sola decisión o error de juicio de una máquina de la devastación global. Como explica Zhao, los modelos de IA simplemente no parecen entender lo que está en juego aquí. Es posible que el problema vaya más allá de la ausencia de emociones. Más fundamentalmente, los modelos de IA pueden no entender lo que está en juego como lo perciben los humanos. ¿Podría programarse esta comprensión en ellos en el futuro? Tal vez, pero eso requeriría que las grandes empresas tecnológicas detrás de ellos, como Google y OpenAI, hicieran cambios serios en la forma en que programan y entrenan sus modelos. Y con muchas de estas empresas pareciendo estar más enfocadas en perseguir ganancias que en mantener estándares morales o éticos sólidos, ese resultado no parece muy probable. Vale la pena señalar que estas empresas, así como Anthropic, ignoraron las solicitudes para comentar sobre los juegos de guerra del profesor Payne y las conclusiones publicadas en su estudio. No es nada sorprendente. Las grandes empresas están compitiendo para lanzar nuevos modelos al mercado. Van detrás de nuevas funciones, mejoras y el próximo gran lanzamiento mientras fuerzan la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Mientras tanto, los riesgos existenciales en gran parte no se abordan, incluido el hecho de que estos sistemas a menudo recurren a la aniquilación nuclear cuando se sienten acorralados. Pero aunque los multimillonarios de la tecnología no quieran admitirlo, esto es aterrador. La humanidad ha caminado por la cuerda floja desde la invención de las armas nucleares. Ha habido muchos incidentes al borde del desastre, crisis internacionales como la crisis de los misiles en Cuba, e incluso errores y fallas técnicas que casi resultaron en una guerra nuclear. Pero la gente siempre pudo evitar ese desastre, porque tenía la capacidad de pensar racionalmente, de entender el contexto y, sobre todo, de valorar lo que estaba en juego en la situación. Estamos entrando en una era sin precedentes, una en la que el destino de miles de millones y el futuro del planeta podrían quedar en manos de máquinas frías y sin emociones que piensan en números y elecciones binarias. Máquinas que no saben lo que significa morir, que no entienden el miedo existencial ni el terror de la guerra nuclear y la lluvia radiactiva. El mundo está al borde, precipitándose hacia el desastre, y la pregunta sigue siendo: ¿aún podemos retroceder antes de que sea demasiado tarde? Para ver hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y cómo puede ser llevada al límite, revisa: la IA acaba de intentar asesinar a un humano para evitar ser apagada, o haz clic en este video en su lugar.